Levante las manos. ¿Quién ha venido con ella? Ven al frente aquí. Levante las manos. Hay un problema con el embarazo. Mientras cantaba y pasaba junto a ti, he visto un espíritu de la muerte. Decidieron utilizar a esta niña como sacrificio. Escúchame. Cuando vayas al hospital, te dirán que no, que el niño no está bien sentado. Te dirán que tu pelvis es pequeña, no puedes dar a luz, tenemos que abrir tu vientre, pero en realidad es un espíritu de muerte. Y cuando pasé junto a ti, te vi angustiada. Pero quiero rezar por ti, no por el embarazo, sino para ahuyentar el espíritu de la muerte. Porque estás a término, tienes que dar a luz ya. ¿Qué te dijo el médico? Me dijo que mi pelvis es pequeña y no puedo dar a luz. Pues, ¿qué van a hacer? Así que me van a operar. Es lo que te van a decir, pero yo te explico lo que no sabes. Baja aquí. ¿Quieres dar a luz aquí? Sí. Dará a luz aquí. Levante las manos. Quiero mostrarte que tu Dios es poderoso. Quiero mostrarte que el Dios al que sirves no lo conoces. Mírame. Mira, el bebé está bajando. ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? ¿Lo has visto? ¿Has visto esto? ¿Has visto eso? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Mira, lo que voy a hacer. Vas a acompañarla al hospital, va a dar a luz inmediatamente. Porque lo que he puesto en tu cuerpo es como una inyección, ha empezado a funcionar en ti. Dame 250,000, se los daré a ella. ¿Quién ha venido con ella? Rápido, rápido, rápido. Está sufriendo mucho. Dale los 250,000 y llévala al hospital de inmediato. Algo está pasando. El primero que levante las manos y diga amén recibe la gracia. Cuando llegó al hospital, las contracciones se intensificaron. Y por el poder de Dios, dio a luz por parto vaginal, desafiando el veredicto de los médicos de que se le hiciera una cesárea. ¿Qué te dijo el médico? Me dijo que mi pelvis es pequeña y no puedo dar a luz. Pues, ¿qué van a hacer? Así que me van a operar. Es lo que te van a decir, pero yo te explico lo que no sabes. Inmediatamente, tras la oración del obispo Dari Shekina, da a luz con normalidad. Alabado sea Dios. Y Dios manifestó su gracia. Aquí está hoy. Está aquí entre nosotros con su bebé. Ella vive y su hijo vive también. ¿Qué otra prueba necesitas para saber que Dios te conoce y que es capaz de hacer cosas extraordinarias en tu vida? ¿Es musulmana?
¿Ha visto eso? La gente sale de la mezquita para venir tomar un milagro delante de ti porque tu corazón es duro como una roca. Quiero dar las gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí. A papá también. Muchas gracias. Esta es su madre. ¿Dónde está su madre? ¿Es ella? Podemos aclamar a Jesús por la madre. La madre está conmovida. Aclamemos al Señor. Jesús, 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 Jesús. ¿Sí? ¿Qué pasó con la madre? Aquí no viven en Abidjan. ¿De acuerdo? Viven en la carretera de Grand Laou. Grand Laou, sí. ¿De acuerdo? Desde hace 9 meses, 3 semanas, no ha dado a luz. Así que les dije, vamos a ver a mi pastor Dari Shekina. Él hará grandes cosas. Desde 9 meses, 3 semanas. 9 meses, 3 semanas. De hecho, dicen que la pelvis era pequeña, hay que operarla. Y les dije que tú eres musulmana y yo soy cristiana. ¿Qué has dicho? El Dios que rezo. El Dios que rezo. Esta situación es pequeña ante Él. Vamos a ver lo que hará por ti. ¿Le has dicho eso? Sí. Diga, Y así es como llegaron. Así es como llamó a su hermano. Y su hermano le dijo que era mejor que siguieran las instrucciones del médico. ¿Es eso cierto? Sí, papá. ¿Qué te dijo el médico? Me dijo que mi pelvis es pequeña y no puedo dar a luz. Pues, ¿qué van a hacer? Así que me van a operar. Es lo que te van a decir. Pero yo te explico lo que no sabes. ¿Y cómo sabe que su madre la dejó conmigo? Me siguió y vinimos. Después de tu oración, padre, todo salió bien. Dio a luz fácilmente. Entonces, cuando acabé de rezar, inmediatamente ella dio a luz. Sí, padre. Si dices amén con fuerza, recibes la gracia. Puedes dudar de la profecía, pero nunca podrás dudar de su cumplimiento. Puedes preguntar a cuánto 1 más 1 es igual, pero no puedes preguntar cuánto 2 es, porque 2 es la respuesta a 1 más 1. Sinceramente, ¿cómo vas a la iglesia? Dices que eres cristiano o cristiana. ¿Alguna vez has visto a un hombre de Dios dando una profecía diciéndole a una chica que el doctor te dijo que tu pelvis es pequeña, pero la brujería ya te ha sacrificado, quiere matarte a ti y a tu bebé, pero quiero demostrarte que Dios es poderoso y ahora mismo dará luz y sucede inmediatamente? Amigo, tienes que respetarme, ¿de acuerdo? Ya que vas a la iglesia, ¿has visto esto? Vas a acompañarla al hospital, va a dar a luz inmediatamente. Porque lo que he puesto en tu cuerpo es como una inyección, ha empezado a funcionar en ti. Y se fueron. Cuando llegó al hospital, el médico le dice que le va a hacer una cesárea. Al mismo tiempo, ella da a luz delante de él, de poder. Y le dije que lo que he puesto en tu cuerpo es como una inyección. Tan pronto como llegue, sucederá. Porque he puesto esto en tu cuerpo para que cuando llegues al hospital empiece. No deberías haber dado a luz en el taxi, porque había que cuidar de ti, del niño. Cordón umbilical y otras cosas. Así que me di, cribé, programé de forma supranatural para que en cuanto llegara diera a luz.
donde quiera que me sigas, donde quiera que me mires, es la hora de tu milagro. Tú que me miras, recibe tu milagro, recibe tu curación, recibe tu liberación, recibe el cambio en tu vida, en tus finanzas, en tu salud, en tu negocio, en tu destino profético. Recibe. Dios os bendiga. Cualquier situación por la que estés pasando, cualquier problema que tengas, llame ahora y haga una cita inmediatamente con el obispo Dani Shekinah y su vida no volverá a ser la misma en el nombre de Jesús.